Hay una palabra hermosa en Efesios capítulo 5, versículo 27, que dice: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuera santa e inmaculada. Y en realidad venir a la iglesia, eso es lo que Dios está haciendo con nuestras vidas, preparando una iglesia. Y en esta noche yo quiero traerle un mensaje que se llama Una carta de amor para la Odisea. Y quiero que abra sus Biblias allí en Apocalipsis capítulo 3 y busquemos el versículo 14. Pero quiero aclararles algo, hermanos, que esto es una carta de amor. Aunque usted suene un poquito dura, es una carta de amor, una carta de misericordia, una carta de verdad y una invitación a la reconciliación con nuestro esposo, que es nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tengan Apocalipsis capítulo 3 versículo 14, dicen amén. Dice la Biblia: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, escuche esto: te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas, porque yo reprendo y castigo a todos los que ¿qué? Los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice. Resumiendo, esta es una carta. En el libro Apocalipsis hay 7 cartas. Las escribe el Señor Jesucristo. Le pone allí, cuando una carta uno escribe, de para. Y cuando usted lee el primer versículo 14, ahí dice ¿quién le envía? ¿Quién le envía? El Señor Jesucristo. El amén, el testigo fiel, el principio de ¿qué? De la creación. Es el que la manda. ¿A quién se la manda? A la iglesia de la Odisea. Los teólogos normalmente dicen que hay 7 periodos proféticos de las iglesias, y la Odisea es la iglesia del final de los tiempos. Y por eso nosotros tenemos que ver en la parte histórica cómo están los tiempos para discernir en qué tipo de iglesia estamos, para poder entender el mensaje del Señor, la buena voluntad agradable y perfecta, para entonces tener una visión clara y saber a dónde ir. Porque en el mundo espiritual no se puede andar a ciegas, porque se puede tropezar a cada momento. Y Cristo envía una carta desde hace años, proféticamente, para nosotros en este tiempo. Y usted dirá, ¿cómo lo supo? El Señor es el Señor. Y lo hace ¿por qué? Por amor. Recuerde eso, es por amor, es una carta misericordiosa, es una carta de verdad. Y es una invitación a la reconciliación con nuestro Señor, que es nuestro amado. ¿Cuánto es el amado del Señor? Entendiendo esto, vemos que la Biblia siempre se expresa de manera como una parábola o como un simbolismo del esposo y la esposa. Si usted lee la Biblia, el Señor siempre habla de que Él es el esposo.
y podemos nosotros sacar conclusiones de que el esposo está hablando ¿a quién? A su iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Nosotros. Y también podemos decir que es la iglesia en general, porque este es un diagnóstico. Cuando usted va al médico, le hace un diagnóstico para saber de verdad qué tiene. Usted no quiere una mentira, ¿verdad que no? Nadie quiere una mentira, quiere una verdad para poder saber tratar lo que usted tiene. Y el Señor habla en forma de simbolismo como esposo, pero ¿es bíblico esto, usar el simbolismo de esposo y esposa? Claro que sí. En Isaías 54, capítulo 54, versículo 5, dice: porque marido es... ¿Quién es el marido? Y esto se lo dijo al pueblo de Israel. Pero ¿quién es el marido del pueblo de Israel? El hacedor. Dios es nuestro esposo. Cristo es el esposo de la iglesia. Efesios 5:23 también dice algo semejante. Miren lo que dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de ¿quién? ¿Qué quiere decir? Que Él es nuestro esposo. ¿Y a quién le está hablando en esta carta? A su iglesia. Y recuerde estas palabras: es una carta de amor, es una carta de misericordia, es una carta de verdad y una invitación a la reconciliación con el Señor. Puedo entonces decirle que el mensaje a la iglesia de la Odisea es una carta de amor a su esposa, a la iglesia, la cual está llena de verdad, porque Cristo se presenta como el testigo fiel. ¿Quién es Cristo? El testigo fiel. ¿Qué significa eso? Que no hay engaño en su boca, y refleja esta carta la condición tibia espiritualmente de una iglesia, que es la iglesia de los 100 metros finales antes del glorioso día de Jehová, como lo han profetizado los profetas en las Escrituras. Pero yo me hago una pregunta: ¿cómo es posible esta situación? ¿Cómo es posible que la iglesia del fervor, que usted lee en Hechos 1, que estaban reunidos en el aposento, orando fervientemente, esperando la promesa del Espíritu Santo, unidos, unánimes allí, haya pasado de ese fervor a esta situación de un poco tibia espiritualmente? Eso llama la atención, porque tenemos una misma palabra, tenemos un mismo Dios, un mismo mediador, un mismo espíritu. ¿Qué es lo que pasa allí? Podemos decir entonces que esta iglesia tiene un problema con los conceptos que tiene de sí misma, o con los conceptos que ha recibido, porque tiene un orgullo y un autoengaño cuando dice: me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Allí podemos percibir que la iglesia de la Odisea dice que ella no necesita ¿qué? Nada. ¿Usted cree que eso está bien? El Señor, ¿quién es el que le hace el diagnóstico? Pero a veces nosotros somos sabios en nuestra propia opinión y pensamos que vamos caminando bien, ¿verdad? Pero cuando tenemos el fiscalizador, verdaderamente nos dice: te falta entrenamiento. Esto es lo que está diciendo el Señor. ¿Qué piensan ustedes de alguien que está enfermo y dice con soberbia que no necesita ayuda? Pues así mismo dice Cristo, el testigo fiel de su amada esposa, que ama y ve que su preparación prematrimonial está mal. Urgentemente el esposo está dando mensajes a su iglesia. Por eso le escuchamos a cada rato. El Señor está hablando como un esposo desesperado, porque no quiere que nadie se pierda. Y está mandando mensajes porque los vientos de conflicto a nivel mundial deberían alertar a la iglesia que está distraída en su propia vanidad, porque los llamados de amor no son incondicionales. Por eso dice el Señor allí en una forma de advertencia: los vomitaré ¿de qué? De mi boca. O sea, que quiere decir que no es incondicional el amor de Dios. Hay muchos que predican que el amor es incondicional, pero no. Nosotros sabemos por la palabra que hay un tiempo de gracia, y cuando se acabe la gracia se va a cerrar la puerta y no habrá oportunidad de comprar aceite
para ninguna de nuestras lámparas en ningún lado. El tiempo de arrepentir no es, la oportunidad es, no podemos perder tiempo. Pero algunos creen que el Señor se fue y dejó su iglesia abandonada. Algunos piensan, hay una doctrina que se llama dualismo, que dice que Dios creó todo, pero se fue y no dejó abandonado. Pero le quiero decir algo. Juan 14:2 dice algo que el Señor está haciendo y nos está reflejando en esta carta de amor. Miren lo que dice Juan 14:2: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar ¿a qué? ¿Está preparando qué? ¿Para quiénes? Para nosotros. Y ese lugar, ¿qué es lo que vamos a hacer en ese lugar? Una boda. El esposo fue a preparar un lugar para celebrar una boda, y habrá amores entre el Señor y su iglesia. Esto es de forma figurada, porque a veces hay personas que dicen, uy, está raro eso. No, hermano, habrá amores porque el Señor es nuestro amor. Y cuando lo veamos, ¿qué usted va a hacer? Simplemente besarle los pies, porque no puede hacer más nada. Y el Señor fue a preparar lugar para su iglesia. Entonces, ¿qué debe hacer su iglesia en ese tiempo? Lo mismo, prepararse. Si el Señor fue a preparar lugar para nosotros, ¿qué debemos hacer nosotros? Le hago una pregunta. ¿Cómo se está preparando usted? No la responda, piénsela. Porque cuando venimos a la iglesia no es para perder el tiempo o jugar a la iglesita. Vinimos a prepararnos, porque la cosa es seria. El asunto de la eternidad no es un juego. Cristo lo presentó claro en su palabra. Si usted no acepta a Cristo, lamentablemente, hermanos, se va a perder. Pero si usted lo acepta, glorioso va a ser su destino. Una eternidad con el Señor. Mire lo que dice Mateo 24:44. Dice Mateo 24:44, dice, por tanto también vosotros está ¿qué? ¿Qué hay que hacer? Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no sepáis. ¿Qué es lo que estamos haciendo en estos tiempos? Preparándonos. El esposo está diciendo verdades en esta carta, pero acuérdense, hermano, que esta carta es una carta de amor, de misericordia, de verdad, y una invitación a que nos reconciliemos ¿con quién? Con el Señor. Pero el Señor está diciendo verdades, muchas verdades, no esos falsos halagos que a veces uno recibe, que piensa que eso es amor. No, el amor es verdadero y sincero. Nada más que una palabra sincera entre una pareja para cambiar la relación, para cambiar una situación. Difícilmente es la hipocresía y los falsos halagos. Uy, qué bella está, pero por dentro uno está machacando a la esposa. Pero el Señor habla con verdad, porque Él es un caballero y le habla a su iglesia con la verdad. Y cuánto más el amor del Señor para nuestras vidas, nos habla con verdad. El Señor manda esta carta porque confía que su iglesia, el remanente, está luchando para mantenerse fervorosos a pesar de tanta apostasía que hay hoy en día, de tantos falsos profetas, de también tantos malos testimonios que hay hoy en la calle, que se escucha de la iglesia. Y todos lo escuchamos, todos lo sabemos, pero aún así hay gente que se está manteniendo y se quiere cuidar de esa tibieza espiritual. Porque el Señor quiere una iglesia fervorosa. ¿Cómo la quiere? Si quiere, vamos allí en Romanos capítulo 12. Habla algo del fervor. Y mire lo que dice Romanos 12 versículo 11. Todo el capítulo 12 tiene características de una iglesia fervorosa. Pero este versículo dice, en lo que requiere diligencia, no perezoso, fervientes ¿en qué? Ese es alguien caliente. ¿Sirviendo a quién? ¿Usted viene aquí a servir a quién? ¿Y cómo hay que servirle? Con fervor, caliente, no frío, no tibio, caliente.
Esta parte de la carta que viene es la parte más fuerte, pero no se vaya a asustar, hermano. Lo que describe la carta puede ser muy oscuro para la iglesia, una verdad muy fuerte, pero puede ser el principio de nuestro reavivamiento si escuchamos bien la voz del Señor, la voz del esposo. Mire lo que dice cuando dice: y no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Usted cuando lee eso dice: uy, Señor, es fuerte. Pero si lo dice el Señor, ¿qué quiere decir eso? Que debemos prestar atención. Si nosotros le hacemos caso al Señor, de seguro vamos a ver un reavivamiento. Pero ¿qué significa ser desventurado y miserable? Porque Cristo, que es el amor verdadero, dice palabras tan fuertes a su frágil esposa. ¿No nos dijo Él que tratáramos a nuestras esposas como vasos frágiles? ¿Por qué a la iglesia del fin del tiempo la trata con esas palabras? Pero recuerde esto, hermano, esta es una carta de amor, una carta de misericordia, una carta de verdad, una carta que invita a la reconciliación con el Señor. ¿Y qué significa esto? Mire lo que dice Pablo en Romanos 7:24. Pablo dice: oh miserable de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Pablo se refiere a sí mismo como miserable porque desea vencer el pecado y no puede. Miserable describe a uno que desea ir al cielo, pero en su presente condición no puede. ¿Por qué? Porque tenemos este cuerpo de pecado. Igualmente la iglesia de Laodicea, en su mentalidad no arrepentida, se autocataloga como que no tiene ninguna necesidad, porque la sensación de tener cosas materiales hizo colocar su mirada en las cosas que terrenales y perdió de vista las cosas celestiales. Dejó de ver al Señor que está en los cielos, porque la Biblia dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. ¿En dónde debemos poner nuestra mirada? Y no en nuestra propia opinión, porque en nuestra propia opinión todos se van a decir que están bien, pero cuando tenemos la palabra nos dice la verdad. Usted cuando lee la palabra, usted no está leyendo la palabra lo está leyendo usted, porque la palabra es un espejo, es una espada que penetra y le dice: esto está mal, y a veces a uno le duele. Sí, Señor, está mal. Y si el Señor dice que está mal, está mal, porque vamos a pelear con el Señor. Pero hay gente que quiere pelear con el Señor. Yo le pido a usted como iglesia, no pelee con el Señor. Si el Señor le está diciendo que dé un paso adelante, ¿hacia dónde lo va a dar? Hacia adelante. Y si le dice un paso atrás, y si le dice arrodíllese, y si le dice quédese quieto, ¿qué se va a quedar? Hay personas que Dios le está diciendo: deje el afán, y no lo dejan. Y el afán está matando a mucha gente de estrés. Hay unas personas que tienen los riñones hinchados de tanto afán corriendo de aquí para allá. Pero el Señor quiere que le prestes atención a su voz. Debemos cambiar la mentalidad, porque una iglesia que en la condición de miserable no puede entrar al cielo. Por eso el Señor le dice miserable. Él la está viendo como miserable, pero no por querer criticarla, sino por amor, porque quiere que cambie esa condición y que entre al cielo, porque al cielo no va a entrar cualquiera. Se necesita la mancha de la sangre del Cordero en la puerta de nuestro corazón. Y si no tenemos la sangre de Cristo en nuestro corazón, no va a ir al cielo. Es la verdad. Allá no va a haber colados. ¿Por qué es pobre la iglesia? El Señor le dice que era pobre. Pero esta iglesia históricamente era una iglesia rica. Pero claramente la pobreza que está hablando aquí es algo espiritual. Aunque la Odisea era rica en bienes, nuestro Señor los ve como pobres. La iglesia de la Odisea es pobre porque le falta fe, porque le falta amor.
Santiago 2:5 dice lo siguiente. Santiago 2:5 dice la Biblia así: no ha elegido Dios. Santiago 2:5. Santiago 2:5, por favor, creo que estaba atrás. El 5. Lo leo. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos y herederos del reino que ha prometido a los que aman? ¿Qué quiere que sea rico el Señor? ¿En qué? En fe. Dice la Biblia en Mateo 6:19: no hagáis tesoros en la tierra, donde minan, donde está la polilla, donde se daña la riqueza. Mejor que hagan tesoros ¿en dónde? Pero nosotros somos, hermano, es difícil para todos obedecer esta palabra, porque estamos en un mundo tan materialista, tan terrenal, que se nos olvida el Señor, sus palabras. Y las palabras del Señor son sanidad. Pero el Señor, esta carta la escribe con amor. ¿Para quién? Para su iglesia. Lo hace con misericordia, lo hace con verdad, y quiere una reconciliación de usted con el Señor. Dígale al que está a su lado: el Señor se quiere reconciliar contigo. ¿Por qué el Señor le dice a su esposa del último tiempo que está ciega? Hechos 26:18 dice: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Los ciegos son quienes se encuentran bajo el poder del pecado y que cuyos pecados no han sido perdonados. Hermano, lamentablemente el pecado se ha metido en las iglesias, y no solamente a nivel local, es a nivel internacional. El pecado huele a feo delante de la presencia de Dios. La Biblia dice: sin santidad nadie verá al Señor. Y por eso es que debemos ponernos ¿con quién? Con el Señor, que es el que nos justifica de pecado. Pero le dice ciega porque se metió el pecado en la iglesia, y el pecado se tolera, y Dios no tolera el pecado. Dios quiere que luchemos contra el pecado. A la iglesia le dio la misión de pelear y denunciar el pecado, y nos dio un arma poderosa. ¿Sabe cuál es? La espada del Espíritu. Hay personas peleando en la carne, no va a poder, hermano, en la carne. Esto es en el Espíritu. Y Dios le dio a su iglesia la espada del Espíritu, para que pudiera sanar al enfermo, para que pudiera libertar al cautivo, para que lleváramos salvación no solamente al perdido de afuera, a los perdidos que están dentro de las iglesias. Y hay que hablarlo con seriedad, porque, hermano, la salvación de nosotros está en juego. Esto hay que cuidarlo. Lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario no fue un sacrificio en vano, fue poderoso. Usted vale la sangre de Cristo. Un alma que se pierda, usted no sabe el valor incalculable para el cielo de un alma que se pierda. Y la iglesia debería tener en cuenta eso, tenerlo en mente, que nuestra predicación de la palabra no es por promocionarnos a nosotros, es por hablar de la salvación en Cristo Jesús, que es la única salida para el ser humano. Hermano querido, la cosa es seria. Esto es una carta de amor, porque el Señor desea presentarse para sí mismo una iglesia gloriosa. Y a veces uno dice tanto esfuerzo que el Señor ha hecho por nosotros, y nosotros a veces somos un poco desagradecidos con el Señor. Es la verdad, todos, yo soy el primero. A veces uno ve la misericordia de Dios y dice: oiga, Señor, tu misericordia es grande, es muy grande.
Por eso, ¿cómo no alabar al Señor? ¿Cómo no servirle? ¿Cómo no darle el corazón al Señor? El Señor quiere una sola cosa. El Señor quiere una sola cosa, el corazón de nosotros. Y me conmuevo no porque quisieras manipularlo, no, porque es de verdad, hermano. La misericordia de Dios es poderosa. Cada día que usted respira, usted no sabe lo que ha hecho el cielo por usted. Usted no sabe la salvación que Cristo le regaló a usted. Y a veces no la valoramos como iglesia. Nada más el hecho de no compartirla con otro, somos culpables de algo. Porque si nosotros vemos un regalo, alguien se conoce el camino hacia un tesoro, le dice a sus mejores amigos, vamos a recoger oro. Pero ese es el tesoro. El mismo Señor dijo una parábola que él era el tesoro escondido. El Señor es el tesoro. Y si tú lo encuentras, ¿qué vas a hacer? Le vas a decir a quién, a tu familia primero. ¿Sabes qué? Conseguí el tesoro de mi vida. ¿Quién es? Cristo Jesús. El que me salvó. Pero yo te veo normal, tranquilo. No, me salvó. Me dio su palabra, me dio vida. Pero recuerda, hermano, que esta es una carta de amor, de misericordia. Y quiere que la iglesia la lea, reflexione en ella. Porque el Señor está hablando con dureza, pero con amor. Como buen esposo, Cristo quiere que nos vistamos de blanco, como su novia. Porque para las bodas no se puede entrar sin vestido o con algún otro atuendo. Mateo 22:12 dice, le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. No significa, amor, que nuestro esposo nos alerte de nuestra desnudez porque quiere que vayamos a las bodas. O sea, si el Señor nos está alertando de que estamos desnudos, es por amor. Y Gálatas 3:27 también nos dice que somos bautizados en Cristo y de Cristo estamos revestidos. Hermano querido, hasta ese punto la reprensión del Señor es dura. Y cualquiera cuando lo reprenden, hermano, es fuerte. Y allí se nota cuando una persona es duro de cerviz, cuando no escucha. Pero también hay personas cuando Dios le habla al corazón y dice, es verdad, yo tengo que recapacitar. Y Dios le está pidiendo a la iglesia que recapacite en muchas de las cosas. Porque nosotros no nos vemos a nosotros mismos, pero Dios sí nos está mirando. Y Dios ama a la iglesia. Dios ama a la iglesia Vida Nueva. Y por eso manda mensajes y mensajes y mensajes, buscando que un corazón le escuche, buscando que alguien allí sentado reflexione de su vida y diga, Cristo es lo mejor, tengo que servirle. ¿Qué estoy haciendo en mi vida? ¿Qué tanto tiempo vas a esperar? Muchos esperan cuando estén a punto de morir para decir, te voy a servir, Señor, ahora sí. No espere ese momento. El momento es ahora. Dele un aplauso a nuestro Dios. Y dice la Biblia, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y usted dirá, Señor, pero nosotros ya estamos arrepentidos. ¿Verdad que sí? Todos dijimos, estamos arrepentidos. Aquí estamos los arrepentidos. Pero no, por algo lo dice el Señor a una iglesia. Si usted lee la parábola del hijo pródigo, son 3 parábolas que hay allí. La parábola del hijo pródigo, la parábola de la oveja perdida y también la del dracma perdido, de la moneda perdida en la casa. Y las tres parábolas hablan de lo mismo. La parábola del hijo pródigo habla de los perdidos que están afuera, el hijo pródigo que se fue, pero también había un hermano dentro de la casa que estaba perdido. La de la oveja perdida es los que se fueron, la repite de nuevo. Y la de la moneda en la casa son los perdidos que están dentro de la casa de Dios. Y a eso el Señor también mandó a rescatar. Por eso el mensaje de misericordia de Dios primero es para la casa. Porque a veces queremos predicarle a todo el mundo, pero los de la casa están perdidos. ¿A quién fue Cristo primero? A las ovejas perdidas de la casa de Israel.
fueron los primeros. Después dijo, no vayan a los gentiles todavía. Después vamos a ir. Después fueron a los gentiles. Primero en la casa. Y a veces hay mucho en la iglesia, pasamos tiempos y años y estamos perdidos. No hemos encontrado el sentido del evangelio. A veces nos ponemos y miramos, ¿qué estoy haciendo aquí? Y cuando ves, te enfocas en lo terrenal, pero Dios quiere salvarte también aquí en la casa, porque a los de la casa el Señor ama. Y te ama mucho. Por eso dice el Señor, yo reprendo y castigo a todo lo que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Arrepentimiento significa un cambio de dirección. Arrepentimiento significa dolor, sentir dolor por lo que antes hacíamos. Si antes eras un fornicario, eso me tiene que doler, porque eso fue lo que llevó a la cruz del Calvario a nuestro Señor. Todo ese peso, esa basura, se la dieron al Señor y Él la cargó por amor a ti. Y cuando entendemos eso, ¿qué hacemos? No voy a pecar más. Me da dolor. El inocente no puede pagar por los culpables. Pero así fue y lo hizo por amor. Pero arrepentimiento también significa un cambio de mentalidad. Y Dios le está diciendo a la iglesia de Laodicea, cambia de mente. Eso significa arrepentimiento, metanoia, cambia de mente, cambia de corazón. No podemos entrar al cielo con este corazón que está. Tenemos que hacerlo morir, morir. Y cuando usted se muera, va a florecer el Espíritu de Dios en usted. Pero hay muchos que quieren que Dios los use, pero con esa carnalidad. No lo va a usar. Dios no hace con eso nada. Dios quiere cuando está uno arrodillado, tirado, orando, diciéndole, Señor, dependo de ti. El Señor dice, me están llamando. El Señor no está cuando nosotros no queremos, estoy fuerte, yo soy fuerte. No, no, no. El Señor viene cuando, Padre Santo, te necesito. No puedo, Señor. Ten misericordia de mí. Y cuando el Señor escucha esas palabras, ese gemido, mueve al Señor. Por eso el Señor está pidiendo a la iglesia que se arrepienta. Arrepintámonos, porque son tiempos difíciles y Dios hará un avivamiento del arrepentimiento. Si no nos arrepentimos, vamos a seguir igual. ¿Cuántos quieren seguir igual? Nadie. Queremos cambiar. Queremos ser mejores para el Señor. Y por eso el Señor pide que se arrepienta. Y dice la Biblia, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyes esta voz y abre la puerta ¿de cuál? Del corazón. Yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Eso es una comunión. Usted sabe que es sentarse con el Señor. O cuando usted toma la Santa Cena, tiene una comunión con el Señor. Usted sabe que es en oración usted decirle, Señor, aquí estoy, te necesito. Pero el Señor quiere restablecer que alguien le escuche primeramente. Porque dice la Biblia, más adelante dice, el que tenga oídos, que oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Yo le pregunto, ¿cuántos de los que están aquí tienen oídos? Entonces la palabra es para usted. Porque la Biblia dice, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice. ¿A quién? A las iglesias. ¿A quién? A nosotros, a la iglesia. Y Dios está esperando que un corazón le abra, porque Dios en estos tiempos también va a manifestar su poder en las naciones, porque cada día se está poniendo la cosa fuerte y dura. Pero Dios es fiel a sus promesas y Él va a levantar de lo pequeño, lo va a hacer grande, de lo frágil lo va a hacer fuerte, de lo que no era lo va a volver algo. ¿Cuántos quieren participar de esa gloria del Señor? ¿Sabe qué es feo o difícil o triste? Pasar toda la vida en el Evangelio y no conocer el poder de Dios. No conocer su grandeza, sus promesas hechas visibles a nuestra vida. Porque lo que está aquí escrito no es una mentira, es la verdad. Por esta verdad han muerto muchos. Por esta verdad sacrificaron su vida los profetas, los apóstoles, dieron su vida para que llegara a la iglesia de Laodicea y nosotros la tratáramos con una forma de tibieza de que no tenemos necesidad de nada. No, hermano, hay que cambiar, arrepentirnos y agarrar esto que el Señor nos dio, que es la espada del Espíritu, y empezar a batallar. Ningún arma forjada prosperará
contra la iglesia del Señor. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Hay que usar la palabra. El Señor es hermoso. El Señor no le prometió nada mentiroso a nadie. Le dijo la verdad. Nos las dijo siempre. Y se ha mantenido. Por eso la Biblia se ha mantenido durante siglos. La han querido destruir, la han querido dañar, pero el Señor es fiel. Pero mire lo que dice para terminar: al que venciere, le daré que se siente conmigo. ¿En dónde? En mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Esto es la capacidad de juzgar. No es que vamos a ser dioses, no. Vamos a tener la capacidad de juzgar correctamente. Y yo quiero que usted esté en ese lugar. Por eso debemos rectificar. Y debemos pedirle al Señor que nos dé un espíritu de arrepentimiento. Y yo le pregunto a ustedes: ¿cuántos en esta noche se quieren arrepentir otra vez? Y esto no es una ofensa. Esto es una cuestión de seriedad. Aquí hay ángeles de Dios anotando todo lo que nosotros hacemos. Y al que se pone de verdad firme en la lucha, el Señor lo acompaña. Si usted se afirma y se alista en las filas del ejército del Señor, el Señor le va a dar la fuerza. No, yo no sé hablar, Señor. Te va a hacer hablar. No, Señor, tengo miedo. Va a ser un valiente. Porque la Biblia dice: el que venciere. No a los cobardes. No, los cobardes no. Los cobardes no van a entrar en el reino, dice la Biblia. Al que venciere. Y aquí yo creo que hay más de un vencedor. Y yo quiero que se ponga de pie allí donde está. Y vamos a orar al Señor. Pero no haga una oración cualquiera. Haga una oración con el corazón. La Biblia dice: la mejor oración, la que abre los cielos, es la de un corazón contrito y humillado. Padre Santo, tú eres fiel, tú eres bueno. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna para tu iglesia, Señor. Hoy queremos arrepentirnos, Señor, de nuestros pecados, Señor, de nuestras maldades, Señor. Señor, de no tomar tu palabra con seriedad, Señor. Queremos, Señor, tener, Señor, la dicha de servirte de corazón, Señor. Sabemos que estamos en este último tiempo, Señor, y necesitas obreros, Señor, para la mies. Tú quieres, Señor, gente con, Señor, sencilla, humilde, Señor, pero que esté dispuesta a servirte. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que tú obres en cada corazón y en cada vida, Señor. Si el Espíritu de Dios ha tocado un corazón, Señor, que haya fruto en esa vida, Señor, y un fruto que dé fruto para vida eterna, Señor, y que haya avivamiento en esa vida, Señor. Aviva, Señor, el fuego del Espíritu de Dios en cada corazón, Señor, en cada vida, Señor. Despierta, Señor, los dormidos. Despierta a aquellos, Señor, que todavía están pensando, Señor, en las cosas terrenales, Señor. Trae tu gloria a este lugar, Señor. Tú eres bueno. Gracias. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo. Aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar. Yo quiero una iglesia que le dé la gloria, Señor, porque tú estás preparando una iglesia gloriosa, una iglesia hermosa para ti. Ayúdanos a arrepentirnos, Señor, con todo el corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Dele un aplauso a nuestro Rey.
¿Cuántos dicen amén? Siéntese, por favor. Muy bien. Creo que es comprensible para todos que este es un mensaje precisamente para este tiempo. Cada uno de nosotros somos responsables delante del Señor. Cuando usted y yo lo conocemos, debemos saber que de aquí en adelante Dios comienza a poner sus ojos sobre nosotros, y todo lo que hagamos, pues Él lo sabe. Que Dios nos ayude. Muy bien, hermanos, a los hermanos que estuvieron conectados, que Dios me los bendiga grandemente. Los que escucharon la palabra y estuvieron en el culto, que Dios los bendiga. Y el domingo de nuevo estaremos con ustedes transmitiendo. Que descansen. Dios me los bendiga. Muy bien, hermanos.